Hola a todos, bienvenidos un viernes más, un viernes con más solcito, a el extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Open Gato y bajo el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa. Me gustaría comenzar hoy día con un pequeño comentario. Hemos estado hablando de el I Ching, ¿cierto? La semana pasada tuve una conexión con el maestro Orlando Barro, ¿no es cierto? Y su proyecto de Hapkido, de la Asociación Argentina de Hapkido y de la IGMA Internacional, pero antes de eso habíamos estado hablando del I Ching. Entonces a mí me gustaría hacer algunos comentarios contextuales para seguir avanzando en el tema del I Ching, digamos, en analizar un poquito el tema de la tradición que significaba el I Ching. Primero, me gustaría decir que la filosofía, como otros géneros del conocimiento, social particularmente, ha perdido mucho enfrascándose o circunscribiéndose exclusivamente al académico. Hay mucha gente que cree que la filosofía es esa cosa académica que hablan dos o tres personas de una manera muy rebuscada, ¿no es cierto? Y con conceptos muy raros. Y eso le ha hecho mucho mal al concepto de filosofía. La filosofía es la madre de todas las ciencias, porque a partir de la filosofía griega, a partir de los filósofos griegos, se buscaba el conocimiento, y el conocimiento en todos los aspectos de la humanidad. Entonces, esta idea occidental, moderna, ¿no es cierto?, de dejar la filosofía a unos personajes conspicuos que están ahí en sus academias y sus sofisticados púlpitos, es una pérdida, porque la filosofía partió en la Grecia clásica, hablando de la filosofía clásica occidental, partió en las calles de Atenas y partió en las calles de Roma, digamos, con las conversaciones cotidianas que tenía la gente, ¿no es cierto? Porque la filosofía es una cuestión de pensar para resolver los problemas cotidianos. Entonces la filosofía era una cosa cotidiana, el pensar era una cosa cotidiana, pensar los problemas habituales, el bien común en el caso de los romanos, ¿no es cierto? La sociedad o la república en el caso de los griegos, etcétera. Entonces, esto que pasó en la Edad Media, en realidad, ¿no es cierto?, de tomar la teología en principio, ¿no es cierto?, y circunscribirla a grupos muy académicos, eso le ha hecho mucho mal a la filosofía. La filosofía debería ser una actividad cotidiana, pensar debería ser una actividad cotidiana. Entonces después surge, ¿no es cierto?, las críticas de que la gente no piensa, la gente no lee, la gente no tiene una actividad intelectual y por tanto eso no le permite, digamos, tener mejores ideas o mejores análisis de la realidad. Y eso es cierto, la gente no tiene buenos análisis de la realidad por dos razones bien claras. Una, porque las circunstancias de la sociedad actual se han vuelto cada vez más complejas y la función de pensar, que es una función natural del ser humano, la hemos dejado en dos o tres personas conspicuas y un poquito sobrevaloradas, digamos, encerradas entre cuatro paredes. Eso. Y por tanto, el ejercicio que nosotros hacemos constantemente, ¿no es cierto?, de analizar ciertos puntos de vista filosóficos, es absolutamente válido y natural porque es la función básica del ser humano. El ser humano, su mente es lo que lo hace diferente del resto de los animales, del resto de la naturaleza. Y su mente es la que lo ha hecho sobrevivir y su mente es la que lo ha traído, ¿no es cierto?, a los niveles civilizatorios en los que ha estado y está. ¿Ya? Entonces, el pensamiento como algo natural, como algo cotidiano que hemos perdido por una visión artificial y una segmentación artificial, ¿no es cierto?, que puede ser válida para las ciencias duras como la biología, la matemática, pero es un poquito forzado en el caso del pensamiento. El pensamiento debe ser algo natural al ser humano, es algo natural al ser humano y por tanto ejercitarlo, ¿no es cierto?, el pensamiento y ejercitar los análisis de cualquier tipo de problemática, desde las más básicas que uno tenga hasta las más complejas, debería ser un ejercicio normal, natural. Y sin embargo, no lo es. ¿Ya? Primer punto. El segundo punto que me gustaría comentar es el tema de la tradición. En el caso de I Ching, yo comenté que esta era una antiquísima tradición, ¿no es cierto?, que se viene replicando y viene influenciando a las religiones, a las civilizaciones y a las artes marciales orientales en particular.
¿ya? Y que ha llegado a Occidente, no muy masivo, con algunas complicaciones, no muy claro, pero ha llegado de alguna manera a Occidente. Pero en sus raíces originales también se está perdiendo esta tradición. O sea, una cosa es que nosotros seamos occidentales y de repente ciertas tradiciones nos cueste un poquito entenderlas porque vienen de otra cultura. Pero hay que tener claro que la cultura original también se están perdiendo. La filosofía no es una creencia, la filosofía son ideas que uno madura, que uno mastica y que uno va desarrollando con el tiempo, ¿no es cierto? Y que va comparando y contrastando con otras ideas. No es una creencia. Sin embargo, en los países originarios de estas mismas tradiciones, en el caso del I Ching, por ejemplo, podríamos hablar de China, podríamos hablar de Japón o de Corea, eh, la gente que entiende, conoce y cultiva estas tradiciones es muy poca. A veces hablamos, decimos los taoístas, en China los taoístas deben ser un porcentaje mínimo de la población. Entonces, entre las religiones como el budismo o el islamismo o el propio cristianismo, digamos, han abarcado una gran cantidad de las poblaciones de estos países orientales, aunque uno no lo crea, digamos. Corea, Japón, China, tiene una influencia de distintos tipos de filosofía y distintos tipos de religiones muy importantes. Entonces, estas religiones antiguas van quedando un poquito a rezago y por tanto, cuando nosotros hacemos el esfuerzo de entender estas tradiciones marciales, porque nos gusta el arte marcial en principio, lo que estamos haciendo es un esfuerzo por rescatar ciertas tradiciones que además se están perdiendo en sus países de origen. ¿Eh? A veces uno tiende a idealizar los países de origen de las artes marciales, ¿no es cierto? Pero la China de hoy no es la China del siglo X, la China de hoy no es la China de Confucio, ni es la China de Lao Tse, tampoco es la China de Sun Tzu o la China de Sun Bin. No, no es esa China clásica. La China de hoy es una China bajo una dirección política particular y que básicamente es ateo y que incluso en la revolución cultural de los años 60 consideraba las artes marciales como una antigüedad burguesa, algo que debía ser extinguido, y trataron de extinguirlo. ¿Eh? Los monjes Shaolin, los monjes taoístas del Monte Gudán, sufrieron la persecución y sufrieron digamos, el intento de exterminio de este tipo de ideas o de religiones que son las originarias de China, pero que fueron consideradas como antigüedades burguesas o cosas sin sentido. Entonces, la China de hoy no es la China, ahora la China moderna, digamos, ha descubierto una cierta faceta publicitaria en la medicina china, en la filosofía china, en las artes marciales chinas, sí, pero ahora es una faceta publicitaria de difusión, ¿eh? Un interés detrás que han encontrado, ¿no es cierto?, el gobierno chino. Pero la China de hoy, el porcentaje de gente que maneja la técnica o la filosofía profunda de estas artes marciales es un porcentaje minoritario. Lo mismo sucede en Japón. La tradición japonesa o la tradición coreana también. Corea, por ejemplo, Corea del Sur es mayoritariamente ateo. La población es mayoritariamente atea y también tiene una importante población cristiana. Entonces, estas tradiciones más antiguas, milenarias, tienden a desaparecer por menosprecio o por desuso, ¿ya? Entonces, si a nosotros nos gustan estas tradiciones y llegan a Occidente, es porque de alguna manera nosotros estamos cultivando y rescatando ciertas ideas fuerzas que fueron promovidas durante miles de años, pero que en la actualidad no son parte, digamos, de la cultura de los países que nosotros consideramos como originarios o fundadores de las artes marciales. Entonces, hay que tener clara esa cuestión. La filosofía es una cuestión de uso cotidiano, o debería ser el pensamiento humano un ejercicio cotidiano. Si no lo es, bueno, tenemos algún problema. Y por otra parte, las tradiciones que nosotros consideramos como importantes, que influenciaron las artes marciales que a nosotros nos gustan, bueno, están en decadencia y están en extinción en los propios países de origen.
Por tanto, insisto con eso, cuando nosotros hacemos el esfuerzo por entender esta filosofía, por poner sobre la mesa estas ideas, no solamente estamos haciendo un ejercicio intelectual valioso, porque ejercitamos la mente, ¿cierto? El pensamiento humano, que es lo que nos hace diferentes al resto de los seres vivos, y por otra parte estamos cultivando y rescatando ideas fundamentalmente, que están en extinción. Chan, chan. O sea, estoy siendo podría sonar un poquito dramático, ¿eh? Pero es así. ¿Eh? Las sociedades contemporáneas, modernas o postmodernas de los países que se originaron en artes marciales ya no tienen nada que ver con las ideas originales. Están influenciados por otro tipo de cosas, por otro tipo de intereses. El materialismo, ¿no es cierto? Ha entrado fuerte en estos países, como también en Occidente, obviamente. El materialismo, ¿no es cierto? El materialismo ateo ha entrado fuerte en estos países y también se ha convertido en el elemento principal de estas sociedades. Por tanto, estas sociedades también, a pesar que guardan un cierto aroma a pasado, están en un proceso de descomposición muy potente. Occidente también, en todo caso, eso lo hablaremos otro día. Occidente también está en un proceso de descomposición moral muy, muy potente, pero hay que tomar en cuenta que los pueblos asiáticos que estamos mencionando tampoco están muy ajenos a esta realidad. ¿Eh? Ellos también están entrando en un proceso de decadencia bien potente. Entonces, los que tratamos de rescatar estas ideas profundas y estas tradiciones profundas y estos ejercicios intelectuales, estamos haciendo un espacio, digamos, muy particular y muy importante de ejercicio intelectual de ideas relevantes y conservando ideas trascendentes para la humanidad. Esto es como un valor cultural no tangible, por eso que cuando uno dice, no sé, pues vamos a guardar este edificio, porque este edificio es antiguo, entonces es bonito y antiguo. Entonces es fácil entender que yo quiero guardar un edificio o mantener la fachada de un edificio, mantener un puente porque es antiguo, porque es bonito. Más difícil es entender que las ideas son también patrimonio de la humanidad, son patrimonio de todos nosotros. Las ideas, las filosofías, son un patrimonio, y por tanto necesitan de quien las cultive. Esto es como la filosofía, perdón, como la poesía, ¿no es cierto? La poesía encerrada en unos libros que están en un estante de una biblioteca perdida por ahí, es letra muerta. Hasta que alguien encuentra ese libro, ¿no es cierto? Descubre esa poesía, la recita nuevamente y entonces esa poesía vuelve a tomar vida, sentido. Porque la poesía, como la filosofía, como las ideas, solo tienen sentido cuando se expresan, cuando se discuten, cuando se conversan. Solamente ahí tienen vida, solamente ahí están cumpliendo su función natural, como parte de la tradición del pensamiento humano. No solo las patas y los combos generan una tradición, no solo la genealogía de los maestros genera una tradición, también el pensamiento humano genera un legado, una tradición que viene desde el origen del hombre mismo o del origen de las civilizaciones, en este caso nuestra civilización occidental o la civilización del Extremo Oriente. Dicho esta pequeña reflexión para contextualizar lo que hacemos y valorizar lo que hacemos, es que voy a dedicar este comentario de hoy día. El pensamiento humano como algo natural, como un ejercicio natural a la función de ser humano, a la función del ser. Ejercicio natural y habitual. Y las ideas como un patrimonio. La tradición filosófica, las ideas ancestrales son una tradición patrimonial que solo se mantienen vivas cuando se expresan, se discuten, se entienden, se conversan. Solo ahí tienen trascendencia. Por eso rescatamos el I Ching y lo vamos a seguir rescatando más adelante porque influenció las artes marciales, entre otras filosofías. Dicho esto, cerramos el comentario de hoy día, que es un comentario contextual para entender bien lo que es la tradición del pensamiento humano y lo que es la filosofía como
un ejercicio habitual del intelecto, de nuestra razón de ser humanos, por lo menos a partir de esta faceta, ¿no es cierto?, de la humanidad. Dicho esto, cerramos el comentario de hoy día en el extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa. Un saludo para todos y un gusto estar con ustedes.